noches a todos, a todas. Yo pensaba, cuando hablaba Cora, ¿no? Que Cora habla desde el lugar de tutora de esa tesis primigenia. Yo pensaba, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿No? Porque yo soy un trabajador del museo, trabajo en el Museo Histórico Nacional y soy el responsable del área de registro y documentación. Digo, una de mis actividades tiene que ver con la gestión de las colecciones que guarda el museo y los investigadores, ¿no? Los investigadores muchas veces para sus publicaciones, para sus tesis, nos piden imágenes y yo soy esa persona que está en el medio, ¿no? Entre la institución y los investigadores. Y muy pocas veces, yo lo estoy viendo acá a Carlos Bertanesian, que es un amigo de la Casa del Museo Histórico Nacional, con el que tenemos mucha relación de muchos años. Pocas veces se da, Carlos, Ignacio, Belén, esta relación entre investigadores y museo, de un ida y vuelta, ¿no? Yo retomaba el primer contacto que tuvieron ellos, y ellos ya sabían qué venían a buscar específicamente, ya habían hecho un trabajo previo, y una vez que se publicó el libro, vinieron al museo, dejaron un ejemplar, y me están invitando para que venga a hablar. Eso no sucede muy a menudo, así que agradezco esa oportunidad. Como no soy tan buen orador como es Cora, voy a leer lo que traje para decir. Que es básicamente un poco la conformación de las colecciones del museo en relación a la Guerra de la Triple Alianza. El Museo Histórico Nacional fue fundado en 1889, digo, si lo pensamos es como muy cercano a la finalización de la Guerra de la Triple Alianza, y una de sus funciones principales, primigenias, tuvo que ver con la de evocar los héroes de la Revolución de Mayo y de las guerras de independencia. Pero también Carranza estaba pensando un poco más allá, ¿no? Antes inclusive de esta creación del Museo Histórico Nacional, le escribe, por ejemplo, al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, y cito, para reunir trofeos militares obtenidos en la gloriosa campaña del Paraguay. Antes de la fundación del Museo Histórico Nacional, Carranza ya estaba pensando en ampliar esa concepción que tenía. En ese periodo fundacional de la gestión de Carranza, que va de 1890 a 1914, se constituyó la colección de la Guerra de la Triple Alianza, con donaciones de organismos públicos, coleccionistas o de partícipes directos o de sus descendientes. Estos aportes ocurrieron en un contexto marcado por el empeño de ciertos sectores de la élite argentina por construir una memoria celebratoria de este conflicto. Y como a mí me gusta ser un poco pendenciero, voy a contradecir a Cora en términos de que hace un rato ella hablaba de que los gobiernos de aliados no habían pedido las debidas disculpas. ¿Vieron? O por lo menos se empezaron, ¿no? Desde la Argentina algo se empezó. Me alegro de estar equivocada. Y te vas a alegrar aún más cuando te diga quién empezó a pedir. Una parte de las colecciones conformadas en ese periodo del final del siglo XIX, que se encontraban en el Museo Histórico Nacional, fueron restituidas por una ley nacional, la 14.299, titulada Devolución de Trofeos de Paraguay, sancionada en 1954 durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. El 16 de agosto de 1954, el presidente Perón viaja a Paraguay para la asunción de Alfredo Stroessner y ahí entrega al gobierno paraguayo los trofeos de guerra que habían sido obtenidos por Argentina y que estaban dentro del Museo Histórico Nacional. En esa entrega, cito al presidente Perón, dice: vengo personalmente a cumplir el sagrado mandato encomendado por el pueblo argentino, de hacer entrega de reliquias que aspiremos sellen para siempre una inquebrantable hermandad entre nuestros pueblos y entre nuestros países. Y agradezco a Dios, fuente de toda razón y de toda justicia,
que me ha permitido en este día, invocando de lo más profundo de mi alma, llegar hasta aquí, no como portador, sino como un hombre que viene a rendir homenaje al Paraguay. Es como un inicio de pedido de disculpas. Ese conjunto de objetos, de trofeos de guerra, son 171 objetos, 171 bienes culturales. Y yo cuando trataba de hacer pensaba mucho en cuando ustedes analizan las cartas de visitas, en donde aparecen figuras de oficiales con nombre y apellido y de soldados anónimos. En un punto, estos 171 objetos que se devuelven a Paraguay tienen esa misma conformación. Tenemos desde carabinas de soldados o cañones hasta objetos de Mariscal Solano López, banderas, bueno, ya les digo, 171 objetos. Les cito solo uno que a mí siempre me pareció obvio cuando se habla de trofeos de guerra. ¿Qué estamos hablando? Claramente, cuando uno habla de una bandera paraguaya tomada en el campo de batalla y se la queda el ejército ganador, es un trofeo de guerra. Pero fíjense, este objeto, que es uno de estos 171, que a mí la primera vez que leí la descripción, tengo una foto en el legajo, son esas cosas que hielan la sangre. Es una cruz de madera tomada del pecho de un soldado paraguayo, después de la batalla de Tuyutí, formada por 2 trozos de madera elaborada. En la parte superior tiene una perforación por la que pasa un violín para sujetar la cruz al cuello. En la unión de ambos brazos tiene pegado un pequeño papel con inscripción escrita a tinta Tuyutí 1866. No, para mí, ese objeto y otros 2 objetos que entrega Perón, que se lo entrega personalmente en la asunción de Stroessner, es el reloj de bolsillo de Solano López, que también tenía por acá la cita cuando se lo entrega. Dice algo así como: he querido también traer una prenda de uso personal del mariscal para entregarle yo mismo en forma que patentice nuestra admiración por él. Es un reloj de oro que pongo en manos del excelentísimo señor presidente, rogando a Dios que marque las horas felices al pueblo paraguayo y dé grandeza a la nación hermana. A veces cuando pensamos en estos conflictos, ¿no?, del siglo XIX, que se devuelven en el siglo XX, a veces lo pensamos como ciclos cerrados, ¿no? Este libro habla de que no, de que esos ciclos no están cerrados, que se puede seguir investigando sobre esas colecciones. De hecho, cuando estaba preparando esta charla, estaba buscando esta cita sobre trofeos de guerra, me apareció otra noticia que nada tenía que ver con lo de Perón, pero sí una noticia que en el año 2010 el gobierno paraguayo está solicitando a Brasil bueno, que se hizo con las campanas de las iglesias, por eso se llamaba el cañón cristiano. Fíjense, en el año 2010 había relaciones diplomáticas frente a este conflicto y se seguía solicitando. Me acabo de enterar que en el año 2024 eso todavía continúa en el Museo Histórico de Río de Janeiro. Bien, una última cosita. No solamente la conformación de estos objetos de la Guerra de la Triple Alianza, por un lado eran estos 171 objetos que fueron devueltos, pero también había un montón de otro material que ustedes pueden ver en el libro, que son unas fotografías del bombardeo de la iglesia de Humaitá o de unos niños después de ese bombardeo. Y además, nosotros tenemos como esa colección de los 32 Cándido López que conforman la mayor colección de Cándido López en una institución. Para terminar, me gustaría como tomar algunos hitos de esa colección, que se conforma también en 1890, se donan esos 32 cuadros. Durante las primeras décadas del siglo XX, esos
Cándido López se exponen en una sala que se llama Cándido López, que estaba al lado de la sala Guerra del Paraguay, o sea que hay algo ahí de separación del arte y de la historia, y durante nada, hasta en la actualidad esos cuadros se siguen exponiendo y que son como parte fundamental del museo. Solamente para mencionar 3 momentos, ese primer momento inicial, en el año 2009-2010, de vuelta el Estado presente, la Secretaría de Cultura de la Nación en ese momento, junto a la Fundación YPF, tiene un convenio para crear un taller de conservación que el Museo Histórico Nacional tenía, y en ese taller lo primero que se restaura son esas 32 obras. En el año 2017, durante la gestión de Viviana Mayol, es la primera vez que se exponen esos 32 cuadros en una muestra que fue muy hermosa, que se llamó Cándido López entre la pintura y la historia. Y finalmente, en el año 2020, durante la pandemia y con la llegada de Gabriel Di Meglio a la dirección del Museo Histórico Nacional, se realizó la exhibición Panorama Cándido. Era una exhibición que planteaba pensar a Cándido López en el contexto de la guerra, no como una muestra de arte, sino como una muestra de historia. Una última. Y esto lo leo porque, para terminar, me permito una pequeña digresión, ya que Clara... Bueno. No, bien. Me permito una pequeña digresión. La semana pasada participé en la marcha del Congreso Plaza de Mayo en contra del ajuste presupuestario a las universidades nacionales. Llegar a la histórica Plaza de Mayo fue una tarea casi imposible. Cuadras y cuadras de estudiantes, graduados, profesores y autoridades se sumaron en defensa de una universidad pública, gratuita y de calidad. Durante el transcurso de la misma pensé en mi recorrido académico, mi presente profesional, y lo vinculaba con este libro y con estos autores. Y pensaba así ítems, ¿no? Reflexión, democratización de la información, educación pública y compromiso profesional. Yo soy de Letras, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y me gustaría terminar con una cita de Augusto Roda Bastos, de un libro poco conocido de él, que se llama Los conjurados del quilombo del Gran Chaco. La cita dice: ¿qué estás reflejando a fuerza de brochazos, pintor? ¿Y qué importa si está al revés o a través? Lo que importa es el recuerdo que tendrá el porvenir, la memoria del pueblo que mira desde adelante para atrás. Todo se puede mejorar siempre, maestro. El arte es el arma para corregir la realidad. Gracias.